Amigos y amigas, gracias por estar en mi canal El Genio Amazónico. Gracias por activar esa campanita para las próximas notificaciones de videos nuevos que estaremos subiendo en esta plataforma. Esta vez vengo a compartirles algo importante de la cultura quichua, de las personas que hablamos este idioma, a rescatar el idioma quichua. El idioma quichua es una parte fundamental de la cultura andina y ha sido transmitido de años atrás, siglos, hasta la actualidad. Enfrenta diversos desafíos. Hoy en día vamos a hablar sobre su historia, la importancia misma del idioma quichua y el posible futuro que podrá tener nuestro idioma. Tenemos la importancia del idioma quichua. ¿Por qué es importante? La identidad cultural, la cultura andina, la cultura quichua, tiene varias importancias dentro de la vida misma del ser humano. La cultura es un elemento clave que significa preservar para mantener la diversidad. Personas que siempre estamos hablando el idioma quichua, estamos valorando y estamos llevando a que no se pierda. Estamos valorando a que la cultura, el idioma mismo, vaya siempre en el futuro, a que no se pierda. La comunicación, el idioma quichua o los quichuas, tenemos la comunicación en zonas alejadas de la ciudad, en la zona rural, la mayoría de los quichuas nos encontramos en zonas alejadas a la ciudad, desconectados del mundo, muchos sin energía eléctrica, sin vías. He tenido la experiencia como docente, ser parte de la cultura quichua mismo en las zonas bien alejadas, donde la vida, la tecnología está fuera del alcance. Pero sin embargo, hoy en día, gracias a las políticas ecuatorianas, gracias a los apoyos y las gestiones gubernamentales, ya hay la apertura de vías, tenemos ya la energía eléctrica, el agua, aunque no es potable, pero el agua entubada. Pero lo mejor que está ya es el idioma quichua, la cultura, la tradición que cada una de las comunidades están realizando, valorando, para que no se pierda en el futuro. La conexión espiritual, muchos de los quichuas, la cultura andina, es sagrado y está intrínsecamente ligado a la Pachamama, al cuidado de la naturaleza. Los quichuas, la cultura misma, siempre está inmersa en el bienestar ambiental, al cuidado mismo de la Pachamama, de la Madre Tierra. Utilizando el idioma, utilizando la naturaleza como medicina ancestral, la medicina de las plantas, de la sabiduría ancestral, de los chamanes, los curanderos que existen en cada una de las comunidades de las de los diferentes sectores del habla quichua. Tenemos la historia del idioma quichua, desde dónde, cuándo empezó este idioma. En la época pre-incaica, antes de los incas, el quichua se originó hace más de 3000 años como resultado del mestizaje entre pueblos de las regiones de los Andes. Posteriormente se convirtió en una lengua de alta cultura de los incas. La colonización española, cuando vino la otra parte, la otra cultura occidental a América,
y en especial a Latinoamérica. Con la llegada de estas nuevas culturas, el quichua fue prohibido en ese entonces. Eso fue parte de que la cultura quichua vaya perdiendo su valor, su idioma. Sin embargo, clandestinamente, aunque había prohibido esta cultura occidental, hablaban en las comunidades, hablaban entre familias, y esto permaneció día a día, años y años hasta la actualidad. Hoy en día el quichua está presente en Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Bolivia, y es hablado por más de 1 millón de personas a nivel del mundo. La situación actual del idioma quichua, ¿qué pasó con esto? ¿Qué está pasando con el idioma? La desaparición del idioma, una de las lenguas nativas más antiguas, está en peligro en desaparecer en Sudamérica, ya que muchos de los jóvenes ya no quieren hablar, prefieren el español antes de la cultura nativa, del idioma nativo. Se avergüenzan. Hemos visto en las comunidades donde que los padres hablan 100% el quichua, la comunidad es 100% quichua. Hasta los mestizos que viven dentro de las comunidades aprendieron el idioma, hablan bien. ¿Por qué? Por el mismo, por la misma, digamos, por sobrevivencia, por vivir en la comunidad, por ser vecinos, tenían que aprender el idioma para dialogar, informarse, comunicarse ante todo. Pero hoy en día los jóvenes no quieren hablarlos. Los niños desde el nacimiento han escuchado el idioma, vienen hasta los 10, 11 años hablando el idioma aquí. A los 12 años ya se avergüenza. Y esto a futuro pueda que desaparezca. La falta de recursos, como bien lo saben, eh, no hay muchas instituciones bilingües donde que hablan el quichua o es una parte importante como asignatura. Hoy en día tenemos el idioma francés, el idioma inglés dentro de las instituciones educativas, pero pocos están valorando este idioma en las escuelas, en los colegios, que son las instituciones interculturales bilingües. Un saludo inmenso a esos docentes, a esos yachachi, mashikuna. Gracias por ese compromiso por tener en las comunidades del habla quichua. Valoremos, preservemos y enseñemos a que no se pierda, a que sean parte fundamental de la sociedad. La discriminación. Las personas que hablan quichua son a menudo discriminados en la sociedad, más que todo en las ciudades. Cuando las personas del idioma quichua, la cultura quichua va a la ciudad a estudiar, son discriminados por parte de los otros estudiantes. Esto avergüenza a los jóvenes quichuas a dejar su idioma. Pero hay personas jóvenes, como no decir, de las comunidades que no se avergüenzan, hablan siempre el idioma y les enseñan a los demás. Esto es la interculturalidad, la desconexión generacional. Los jóvenes crecen en las ciudades, tienden a perder sus raíces andinas. Cuando los padres son profesionales, van a las grandes ciudades y allá la comunidad ya no es igual a las comunidades rurales. Por ello los niños
jóvenes están perdiendo esta situación. Valoremos el idioma. Desafíos para recalcar el idioma. La formulación de las políticas. Los asambleístas tienen el derecho, el deber por la sociedad, por todos, no solo con unos. El idioma quichua y la cultura quichua es una de las más importantes en nuestro sector. Los gobiernos y las instituciones deben apoyar la creación de políticas para fomentar la enseñanza y el aprendizaje del idioma, revitalizar la cultura, darle más vida, dar más enfoque para que la cultura quichua, el idioma mismo, sea una de las lenguas más habladas en el Ecuador y en todas las Latinoamérica. Generar procesos adecuados para promover actividades culturales como el arte, la música, la gastronomía. Hoy en día, la mayoría de las comunidades, parroquias, cantones del habla quichua, existen políticas, el turismo comunitario, donde demuestran al 100% estos valores y el idioma dentro de las comunidades. Investigación académica. Es necesario realizar sobre el idioma quichua para documentar las características lingüísticas y culturales. Estrategias para revitalizar el idioma. Vamos a tener unas pequeñas estrategias. ¿Cuáles serían las estrategias para revivir, para fomentar, para fortalecer nuestro idioma? Mentorías interactivas. Hay mucha gente que le gusta el sistema, pero vamos ahí. Ayudemos a que también existan juegos interactivos, clases interactivas en el idioma quichua, mentorías del habla quichua, para que los que hablan español también aprendan el quichua y el quichua sea el más hablado en los países de Sudamérica. Cursos de idiomas, así como hacen en los cursos para el inglés, francés, portugués, también que sea del idioma quichua. Los institutos educativos deben ofrecer programas de capacitación interactivas para los hablantes quichua que deseen aprender español. Saludo inmenso a los docentes de la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, que fortalece el idioma quichua desde la propia visión de la cultura, desde la localidad. Gracias a la UNAE por esos procesos que da a las culturas, no solo en el idioma quichua, sino en todas las nacionalidades, valorando su cultura, su tradición y el idioma. Fortalecimiento digital. Potenciar plataformas digitales como medios de comunicación y redes sociales para la difusión del idioma quichua. Pronto estaremos creando una aplicación para fomentar el idioma quichua, aprender el idioma quichua, o también tendremos otros videitos donde enseñaremos paso a paso del idioma quichua, cómo hablar, cómo expresarse, cómo escribir, sobre todo en las culturas de las nacionalidades quichuas, del que habla quichua. La persona que habla quichua habla, pero no sabe cómo escribir. La escritura es importante, pero habla el 100% y muchos, un 30-40% escriben escritura de este idioma. El papel de la educación en la revitalización del idioma quichua.
fortalecimiento de la educación bilingüe, creación de materiales educativos con la perspectiva de género, desarrollar programas que involucren tanto la lengua indígena como el español desde la educación infantil hasta lo superior. Los materiales educativos deben ser inclusivos, respetuosos a la diversidad cultural y de género y promover una educación equitativa, sin discriminación. Conclusiones. Recomendación. Nuestro patrimonio, el idioma quichua es parte de nuestro patrimonio cultural. Debemos preservarlo para las generaciones futuras, para nuestros hijos, nuestros nietos, a que sigan hablando el idioma quichua. No se avergüencen, hablen. Es parte importante saber el idioma quichua, el español quichua, y estamos en el proceso de hablar el inglés. Somos trilingües, hablamos 3 idiomas y muchas personas hablan 4 o 5. Felicitaciones. Hablan de la nacionalidad guaraní, shuar, quichua, andoa, secoya. Hay algunas personas que son polilingüísticas, más de 2 idiomas. Cambios de actitud. Es vital cambiar de actitud. No se avergüencen, jóvenes, niños, en reconocer la importancia del idioma quichua como lengua y cultura. Qué bonito a esas personas que están siempre demostrando su cultura, su tradición, su idioma dentro de las comunidades con los proyectos del turismo comunitario. Les invito a que visiten las comunidades de acá de la provincia de Napo, Cantón Tena, Archidona, Arrocemenatola y todas las comunidades. Acá Archidona, Potundo. Potundo tiene un hermoso parque acuático, un hermoso parque de la familia. Cerquita tenemos a las comunidades que trabajan con el turismo comunitario, como Sachahuayza. Tenemos la comunidad de Tumanango, que es una comunidad reciente. Pueden buscar en YouTube o en Facebook. Tienen unos videos publicados de la Laguna Azul, de una laguna que sale desde el interior de la tierra. Así que un saludito a todos los que les gusta el idioma quichua. Compartan este video para que sepan cómo es la revalorización de nuestro idioma. Saludito inmenso. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y no se olviden de compartir. Gracias, mis amigos. Sería hasta la próxima oportunidad.